Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de venir aquí este día con el fin de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos enseñe. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la serie que estamos comenzando hoy, vamos a estudiar textos difíciles y complicados sobre el estado de los muertos. Vamos a analizar versículos tales como el rico y Lázaro, el ladrón en la cruz. Vamos a analizar el pasaje sobre la pitonisa de Endor, pasajes del apóstol Pablo donde habla de estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Vamos a hablar sobre las almas que claman debajo del altar y los muertos que están parados delante de Dios. Son textos difíciles de entender en la Sagrada Escritura y vamos a analizar con mucho detalle cada uno de estos versículos para ver qué es lo que realmente están enseñando. Pero el tema que queremos tratar en nuestro estudio de hoy se titula El árbol de la inmortalidad. Y queremos comenzar nuestro estudio abriendo nuestras Biblias al libro de Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Aquí encontramos que Moisés, quien escribió el libro de Génesis, está hablando sobre la creación de la vida. Y dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que noten de qué está compuesto el hombre. Dice que Dios formó el cuerpo del hombre de polvo, luego puso en su nariz el aliento de vida o el espíritu de vida, y como resultado, cuando se unió el polvo con el aliento, dice la Biblia que el hombre fue un ser viviente. O como dicen algunas versiones, fue el hombre un alma viviente. Ahora, lo que quiero que notemos es que según la Biblia, Dios no le dio al hombre un alma. El hombre no tiene un alma. Según la Biblia, el hombre es un alma. Es decir, el hombre es en su totalidad, cuerpo y aliento, un alma. Quiero leer un par de versículos de la Biblia que nos ilustran el hecho de que el hombre en su totalidad es un alma. Quiero que busquen conmigo Mateo el capítulo 16 y el versículo 26, y entonces vamos a leer también Lucas 9 y el versículo 25. Es la misma enseñanza de Jesús, pero se expresa de una forma un poco diferente en Lucas que lo que se dice en Mateo. Así que vamos a leer en primer lugar Mateo 16 y el versículo 26. Dice allí Jesús: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Noten que Jesús dos veces dice aquí: ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y perdiere su alma? Y luego dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y algunas personas piensan, bueno, ve que el hombre sí tiene un alma por dentro. Jesús dijo que el hombre tenía un alma. Pero cuando nosotros comparamos Lucas 9:25, nos damos cuenta
que el alma no es una parte del hombre, el alma es el hombre en su totalidad. Vamos a comparar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 25. Es la misma enseñanza de Jesús, pero expresada en diferentes palabras. Dice allí, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Y ahora escuchen bien, y se destruye o se pierde a sí mismo. Fíjense entonces que Mateo dice, ¿de qué vale que el hombre gane el mundo y pierda su alma? Aquí dice, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y se pierda a sí mismo? Es decir, el alma soy yo. La palabra alma y la expresión sí mismo se usan intercambiablemente en estos dos versículos. Es decir, que la vida originalmente fue dada por Dios al hombre como un don especial. Dios combinó un cuerpo de polvo con aliento de vida en la nariz y como resultado el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahora necesitamos hablar sobre cómo podía el hombre perpetuar la vida que Dios le dio. ¿Cómo podía el hombre extender la vida que Dios le dio o continuar viviendo? Bueno, habían varios secretos. En primer lugar, Dios le dio al hombre un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible. En segundo lugar, Dios colocó al hombre en un medio ambiente perfecto donde no había infecciones, no había bacterias, no había virus, no había enfermedades. Es decir, tenía un cuerpo perfecto en un medio ambiente perfecto. Además de eso, la Biblia nos dice que Dios le dio al hombre leyes de la salud que el hombre por naturaleza obedecía. Es decir, el hombre con un cuerpo perfecto, en un mundo perfecto, obedeciendo leyes de la salud perfectas, el hombre no se iba a enfermar ni iba a morir. Pero había otro elemento clave para que el hombre pudiera perpetuar o extender su vida. Aún teniendo un cuerpo perfecto, aún teniendo un ambiente perfecto y obedeciendo leyes perfectas, sin este último elemento, el hombre no podía continuar viviendo. ¿Y a qué me estoy refiriendo yo? Estoy hablando del árbol de la vida. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9. Génesis 2 y el versículo 9. Dice allí, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, noten, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En unos momentos vamos a hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero quiero que noten que Dios colocó en medio del huerto el árbol de la vida. Y vamos a encontrar que para que el hombre pudiera continuar viviendo, el hombre debía continuar comiendo regularmente del árbol de la vida. Es decir, el hombre no tenía vida propia, vida inherente. La vida del hombre dependía del árbol de Dios. Es decir, la vida del hombre era contingente, no era absoluta y propia. Podríamos pensar del árbol de la vida como un cargador de baterías. Ustedes saben que, por ejemplo, si tienen un teléfono celular, necesitan regularmente conectar el cargador de baterías del celular para que el celular pueda recobrar su energía. O si no, el celular, por así decirlo, se muere. De la misma manera sucedió con el hombre. Dios colocó el árbol en el huerto y el hombre debía regularmente, y yo creo que era mensualmente, veremos un poco más adelante, el hombre debía venir y comer del árbol de la vida y de esa manera iba a reabastecer la energía que Dios le había dado originalmente. Permítame leerles un par de citas, en realidad son 3 citas, 2 son de la autora Elena White y una cita
es de otro teólogo con el nombre de Wheeler Robinson sobre el árbol de la vida. La primera cita la encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 288, donde dice la autora lo siguiente: el fruto del árbol de la vida en el huerto de Edén tenía poder sobrenatural. Noten, el fruto tenía poder sobrenatural. Sigue diciendo, comer de él significaba vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas tenían el fin de perpetuar la vida y la inmortalidad. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 44, dice la misma autora: para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. En otras palabras, sería como un celular que uno no puede cargar. Como resultado, finalmente el celular se muere porque ya no tiene energía y ya no se puede usar. Lo mismo iba a suceder con el hombre si el hombre no participaba regularmente del árbol de la vida. La última cita es de un teólogo con el nombre de Wheeler Robinson. En su libro La doctrina cristiana del hombre dice lo siguiente: según el pensar de Pablo, el hombre era mortal en su naturaleza original, pero con el prospecto de alcanzar la inmortalidad. Pero este prospecto lo perdió cuando fue expulsado del Edén y ya no tenía acceso al árbol de la vida, que hubiera nutrido la inmortalidad en él. Así entró la muerte por el pecado. Así que nos hemos dado cuenta que Dios le dio al hombre la vida. Dios creó al hombre un alma viviente. El plan era que el hombre viviera para siempre, participando regularmente del árbol de la vida. Pero la Biblia nos dice que entró al mundo el pecado y la muerte. Hablemos un poco sobre el origen de la muerte. Como leímos en Génesis 2:9, había otro árbol en el huerto del Edén. Se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Leo de Génesis 2 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios le dijo a Adán y Eva que si ellos comían de ese otro árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese mismo día que comieran del árbol iban a morir. Ahora yo quiero que ustedes noten que en el huerto del Edén había otro personaje que odiaba a Dios y quería compartir con Adán y Eva una gran mentira. Se trata de la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Dios había dicho: el día que comas del árbol, ese día vas a morir. Pero noten lo que dijo la serpiente en Génesis el capítulo 3 y el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora surge la pregunta: ¿quién tenía razón? ¿Tenía razón Dios cuando dijo que si comía Adán y si comía Eva del árbol iban a morir? ¿O tenía razón Satanás cuando dijo: si comen del árbol no van a morir? La realidad es que la palabra de Dios se mostró verídica. Noten en Génesis 3 y el versículo 6 que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice allí en Génesis 3:6:
y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora se debía demostrar si iban a morir o si no iban a morir. Dios dijo que si comían de ese árbol iban a morir. Satanás dijo, si comen del árbol no van a morir. ¿Quién tenía razón? En Génesis 3 y el versículo 19, Dios pronunció la sentencia sobre Adán. Dice allí en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo regresarás o tornarás de nuevo. Es decir, Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, ustedes comieron del árbol y por lo tanto van a morir. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que el hombre iba a morir? ¿Sería porque su cuerpo se iba a degenerar? Eso era parte del problema. ¿Sería que su medio ambiente se iba a deteriorar? Ciertamente es parte del problema. ¿Sería que el hombre iba ahora a desobedecer las leyes perfectas de la salud que Dios había establecido? Ciertamente era parte del problema. Pero la razón principal por la cual Adán y Eva iban a morir ahora es porque ya no tenían acceso al árbol de la vida. Es aterrador pensar que si hubieran tenido acceso al árbol de la vida, regularmente siendo pecadores, hubieran podido vivir indefinidamente, pero no felices, sino en miseria. Y por lo tanto Dios les vetó el árbol de la vida. Dijo, ya no van a comer más del árbol de la vida. Noten lo que dice en Génesis el capítulo 3 y el versículo 22 al 24 sobre el hecho de que Dios le prohibió a Adán y Eva, hizo imposible que ellos comieran del árbol de la vida. Dice allí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Noten que el hombre tenía que comer para vivir para siempre. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ciertamente, el hecho de que el hombre ahora tenía un cuerpo imperfecto por causa del pecado y se iba a degenerar el medio ambiente y el hombre iba a violar las leyes de la salud, ciertamente eso iba a acabar su batería más rápidamente. Pero si hubiera podido continuar comiendo del árbol de la vida, hubiera podido continuar viviendo a pesar de esos factores. Ahora, es importante para nosotros notar algo significativo. Y es que el hombre en sí mismo no tenía vida inmortal. Porque la Biblia nos dice que el hombre tenía que comer del árbol de la vida para continuar viviendo. En realidad, mis amigos, ¿de qué le hubiera valido a Dios prohibirle acceso al árbol a Adán y Eva si ya eran inmortales en sí mismos?
Si eran inmortales, sin necesidad de comer del árbol de la vida, de nada le hubiera valido a Dios que les prohibiera comer del árbol. Igual hubieran continuado viviendo por la inmortalidad que se encontraba en ellos. Pero el hecho de que Dios les prohibió comer del árbol de la vida indica de que ellos no tenían inmortalidad, y la Biblia nos dice que en efecto murieron. Pero es aún más serio este asunto, mis queridos amigos, y es que si el hombre en sí mismo era inmortal, entonces no era necesario que Jesús muriera para darle al hombre la inmortalidad. Es decir, que la doctrina de que el hombre en sí mismo tiene inmortalidad hace innecesaria la muerte de Jesús para darnos la inmortalidad. ¿Para qué Jesús va a morir para darnos inmortalidad si nosotros ya en nosotros mismos poseemos la inmortalidad? Ahora quiero hablar un poco de las edades de aquellas personas que vivieron entre la creación y el diluvio, entre la caída y el diluvio. En Génesis, el capítulo 5, tenemos la lista de ciertos héroes antediluvianos. Y es interesante notar la cantidad de años que vivieron cada una de esas personas. Solamente les voy a mencionar las edades, no vamos a leer los versículos, ustedes pueden leerlo en Génesis el capítulo 5. Dice allí que vivieron hasta tener 930, 912, 905, 910, 895, 962, 969, 777, y Noé vivió hasta tener 950 años. La gente dice, ¿cómo es que esa gente podía vivir tan largo periodo de tiempo? La respuesta es que esa gente tenía la batería casi totalmente cargada, porque estaba más cerca al tiempo cuando Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida. Es decir, que su batería no se había agotado como la batería de los que vivimos en esta tierra. Y sin embargo, escuchen bien, a pesar de que tenían la batería casi plenamente cargada porque estaban cerca del momento de la creación, de todas maneras, cerca de 1000 años después, Matusalén y otros murieron porque no tenían acceso al árbol de la vida. Es interesante notar que a pesar de que vivieron todos esos años, murieron. En efecto, en Génesis el capítulo 5, se usa una fórmula muy interesante para hablar de cada una de esas personas, con la excepción de Enoc, que la Biblia dice que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Pero los otros 9 que se mencionan en Génesis 5, se usa una fórmula en Génesis 5:5, 5:7, versículo 10, versículo 13, versículo 16, versículo 19, versículo 27, versículo 30, y el capítulo 9 y el versículo 29 se usa la fórmula y murió. Es decir, que la palabra de Dios se mostró verídica y cierta. El hombre no siguió viviendo indefinidamente, como dijo Satanás la serpiente, sino que se comprobó que si el hombre comía del árbol iba a morir. En efecto, en Romanos 6 y el versículo 23 nos dice: la paga del pecado es muerte. Dios tenía razón. ¿Por qué vivieron tanto tiempo aquellas personas antes del diluvio? Quiero leerles una cita que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 988, sobre la razón por la cual los antediluvianos vivieron tanto tiempo. Dice la autora: al comer Adán y Eva de este árbol, reconocieron que dependían de Dios. El árbol tenía poder para perpetuar la vida, y mientras comieran de él, no podían morir. Los antediluvianos fueron tan longevos, es decir, vivieron tanto tiempo
porque recibieron de Adán y Eva el poder vivificante que impartía este árbol. Es decir, que la fuente de vida del hombre no estaba dentro de ellos en un alma inmortal. La fuente de la vida se encontraba fuera de ellos en el árbol de Dios. Si no podían comer del árbol, aunque tenían la batería bien cargada, últimamente iban a morir. Y eso es lo que pasó con toda esa generación. ¿Qué diríamos de la longitud de vida de aquellas personas que vivieron entre el diluvio y los días del patriarca Abraham? En Génesis el capítulo 11 tenemos la longitud de vida de estas personas. No voy a leer los versículos, pero les voy a decir las edades de aquellos que vivieron desde el tiempo de Noé hasta el tiempo de Abraham. Varios centenares de años. Dice en Génesis 11 que vivieron hasta tener 600, 438, 433, 464, 239 y otra persona también vivió 239, 230, 148, 205 y 175. Ahora, había varios factores que llevaron a que las edades se acortaran tanto. Entre ellas estaba la idea de que el hombre tenía un cuerpo cada vez más imperfecto por causa del pecado. Además de eso, después del diluvio, el medio ambiente se dañó muy rápidamente. Y luego la Biblia nos dice que los seres humanos violaban las leyes de la salud que Dios había dado. Es decir, por estos factores se deterioró el periodo de vida de estas personas y no pudiendo comer del árbol de la vida, finalmente su vida se extinguió. Nuevamente se comprueba que ellos no eran inmortales en sí mismos, tenían que haber comido del árbol de la vida para continuar viviendo. Ahora hablemos de la longitud de vida en los días de Moisés. Estos son varios centenares de años después de Abraham. Nos dice en Deuteronomio 34 y el versículo 7 que Moisés vivió hasta tener 120 años. Es un periodo considerable, pero fíjense que aún hasta los días de Moisés había disminuido aún más el periodo de vida del ser humano. Por violar las leyes de la salud, por un medio ambiente cada vez más dañado, por un cuerpo humano afectado por el pecado y especialmente por no comer del árbol de la vida. Ahora, ¿qué dice David en cuanto a la longitud de vida? Ahora estamos hablando de un periodo aproximadamente 500 años después de Moisés. En el Salmo 90 y el versículo 10, el rey David nos habla de la longitud de vida de los seres humanos hoy. Dice ahí en el Salmo 90 y el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, a partir de los días de David, la longitud de vida disminuyó hasta 70 o hasta máximo 80 años. Ahora hay excepciones, hay personas que viven hasta 100, hasta 105, pero son las excepciones a la regla. Ahora necesitamos regresar a un punto que tratamos hace unos momentos. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Adán y Eva que el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese mismo día iban a morir. Quiero leer nuevamente ese texto en Génesis el capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Dice allí: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y luego dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón Adán y Eva no murieron ese mismo día? Ya hemos visto que Adán vivió hasta tener 930 años. Según dijo Dios, deberían haber muerto ese mismo día. Aquí llegamos a un punto que nos trae gran esperanza. Porque el hombre, como hemos visto, no podía comer del árbol de la vida. Entonces la pregunta es, ¿tenía el hombre alguna esperanza de poder vivir eternamente a pesar de haber pecado? Nos dice en Génesis el capítulo 3 y el versículo 21 que el mismo día que Adán y Eva pecaron se realizó un evento supremamente importante. Hubo una muerte el día en que Adán y Eva pecaron, pero no fueron ellos. ¿Y por qué no fueron ellos? Génesis el capítulo 3 y el versículo 21 nos dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer resultado del pecado para Adán y Eva es que quedaron desnudos. Es decir, la desnudez es el fruto del pecado. Pero ahora Dios dice que tomó túnicas de pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahora yo pregunto, ¿qué necesitó suceder para que Dios pudiera tener pieles para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva? No cabe duda que hubo que sacrificar ese día uno o tal vez dos animales para que se pudieran adquirir las pieles para cubrir la vergüenza de la desnudez del pecado de Adán y Eva. Y esos animales sacrificados ese día en realidad representaban el hecho de que Jesús iba a venir a este mundo, iba a derramar su sangre para cubrir la vergüenza de la desnudez del hombre y darle al hombre nuevamente la esperanza de la inmortalidad. Alguno dirá, pero pastor, ¿por dónde dice la Biblia que el sacrificio de Jesús estaba prefigurado en el sacrificio de ese animal o de esos animales? En el Nuevo Testamento tenemos varios versículos de los cuales quiero leer dos. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice allí el apóstol San Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora escuchen bien, ya destinado, es decir, destinado a morir como el cordero, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, Jesús se manifestó en la época cuando escribió el apóstol Pedro, pero dice aquí que ya estaba destinado a morir desde antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis 13 y el versículo 8 tenemos otro versículo que claramente indica de que el plan de salvación había sido elaborado aún antes de que el hombre pecara. Dice en Apocalipsis 13:8, hablando de la adoración que le van a rendir a la bestia, esa no es la parte que quiero recalcar, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense que nos dice aquí que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que el mismo día que Adán y Eva pecaron, ese día debían haber muerto Adán y Eva, pero ese mismo día se sacrificó un animal o posiblemente dos animales, y de esa manera Jesús estaba indicándole a Adán y Eva que Él era el Cordero que en el futuro iba a venir para pagar la deuda de pecado
de ellos. Ahora la Biblia, mis queridos amigos, enseña que solamente Dios tiene inmortalidad. Nuevamente repito, si el hombre era inmortal en sí mismo, ¿para qué tenía que morir Jesús para darle lo que ya tenía? Quiero leer de 2 de Timoteo el capítulo 1 y el versículo 10, a donde nos habla de la inmortalidad y a quién le pertenece. Dice en 2 de Timoteo 1 y el versículo 10, hablando de la manifestación de Jesús en esos días, dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ahora escuchen bien, quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense que Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad y abolió la muerte. Pero si el hombre es inmortal, ¿para qué había que abolir la muerte si el hombre ya no podía morir porque era inmortal? La Biblia nos dice claramente que Jesús quitó la muerte y cuando Él murió, Él trajo al hombre nuevamente la posibilidad de la inmortalidad por medio del Evangelio. En Romanos 2 y el versículo 6 y 7 tenemos otro texto muy interesante donde nos dice que nosotros tenemos que buscar la inmortalidad. Ahora, mis queridos amigos, si tenemos que buscar la inmortalidad, obviamente no la tenemos ya. Dice allí el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, el capítulo 2 y el versículo 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, noten, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, la inmortalidad hay que buscarla y por lo tanto significa que no la tenemos por naturaleza. Jesús trajo la inmortalidad a la luz a través del Evangelio, a través de su muerte. Obviamente, si Jesús trae la inmortalidad, yo no la poseo en mí mismo ya. Pero alguno dirá: pastor, entonces si yo acepto a Cristo, si yo acepto el Evangelio y Cristo me da a mí el don de la inmortalidad, ¿por qué aún nosotros morimos? Si nos da la inmortalidad, si nos garantiza la inmortalidad, entonces ¿por qué es que nosotros todavía morimos? Permítanme explicarles que la muerte que nosotros sufrimos, aun cuando hemos aceptado a Jesús, según la Biblia no significa absolutamente nada. Porque solamente es un sueño, es un momento de silencio hasta que Jesús regrese a este mundo para darnos el toque final de la inmortalidad. Noten lo que dice en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 15 al 17. Este es un pasaje muy hermoso sobre la resurrección cuando Jesús venga. 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Aquí dice el apóstol Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a ir al cielo antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, ahora viene la parte clave, los muertos en Cristo resucitarán primero. No todos los muertos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que si yo recibo a Jesús como mi Salvador, la Biblia dice que yo estoy en Él. Tengo la garantía de inmortalidad. Si yo llegase a morir esta noche, no tengo nada de qué preocuparme, porque Jesús murió la muerte que yo debo morir. Y cuando yo lo recibí, cuando yo lo acepté como mi Salvador, Dios me mira, me incluye en Él.
Y cuando Jesús venga, Él me va a dar el toque final de la inmortalidad que me garantizó durante el tiempo que yo estaba vivo. En 1 de Corintios, el capítulo 15 y los versículos 52 y 53, encontramos otro pasaje hermoso sobre la resurrección. Quiero leer 1 de Corintios 15 y en realidad voy a leer empezando en el versículo 51 hasta el versículo 55. Dice allí: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, cuando Jesús venga. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuándo es que nos vamos a vestir de incorrupción? ¿En el momento cuando morimos? No, es a la final trompeta, según dice aquí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Si tenemos que vestirnos de inmortalidad, ¿no la tenemos ya? ¿Cómo puede usted hablar de que la necesidad de vestirnos de inmortalidad si ya somos inmortales? Sigue diciendo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuándo entonces es que vamos a recibir la inmortalidad? La Biblia dice: a la final trompeta, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Obviamente yo no soy inmortal si Jesús tiene que venir a darme el toque de inmortalidad. Y dicho sea de paso, por eso si yo recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor, si me arrepiento verdaderamente y confieso mis pecados, si yo llegase a morir esta noche, no tengo de qué preocuparme, porque el Señor Jesucristo ha escrito en mi registro: Él va a recibir inmortalidad cuando yo venga, porque yo pagué la deuda de su pecado. Una vez hablaba con un amigo que creía que el hombre es por naturaleza inmortal, y le hice la pregunta: ¿tú crees que el hombre es omnisciente? Es decir, ¿puede saber todas las cosas? Me dice: no, solamente Dios es eso. Le dije: ¿crees tú que Dios es, que el hombre puede ser omnipresente como Dios, que puede estar presente en todas partes? Dice: no, la omnipresencia es solamente de Dios. Le dije: ¿crees tú que el hombre puede ser omnipotente y hacer todas las cosas como Dios? Dice: no, la omnipotencia pertenece solamente a Dios. Y entonces le pregunté: ¿crees tú que el hombre es inmortal en sí mismo? Y me dice: sí, el hombre es inmortal. Le dije: un momentico, la inmortalidad es uno de esos atributos incomunicables de Dios, es decir, que pertenecen inherentemente a Él. Es decir, como Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, la Biblia deja en claro que solamente Dios es inmortalidad, y que tengo yo que recibirlo para recibir la inmortalidad. Primera de Timoteo 6, 13 al 17, el apóstol Pablo nos dice que solo Dios tiene inmortalidad. Dice allí: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora escuchen bien: el único que tiene inmortalidad. ¿Qué parte de la palabra único no entienden? Único significa que hay uno solo, y aquí dice Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad.
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ahora necesitamos regresar a la idea del árbol de la vida. Escuchen bien, Dios originalmente puso el árbol de la vida en el huerto. Si el hombre continuaba comiendo del árbol de la vida, iba a continuar viviendo. Es decir, su vida, su inmortalidad dependía de comer de un árbol fuera de él. Pero Dios le dijo al hombre: si pecas, te voy a vetar el árbol de la vida. No vas a poder comer del árbol de la vida si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, Dios sacó a Adán y Eva del huerto. A todos sus descendientes ya no podían comer del árbol de la vida, y por lo tanto los seres humanos murieron. Pero Jesús les dijo: aunque ustedes mueran, si ustedes me reciben a mí en vida, aunque mueran, a través de mí vivirán aún. Cuando yo regrese, les daré el toque final de la inmortalidad. Los voy a resucitar del sepulcro para que puedan vivir para siempre conmigo. Y ahora llegamos al punto crucial. Y es que cuando Jesús resucite a sus hijos, nuevamente tendremos el privilegio de participar del árbol de la vida. Es decir, mis queridos amigos, que nuevamente la vida que tendremos no será nuestra propia. La inmortalidad no será inherente o innata, sino que la inmortalidad seguirá siendo un don de Dios, y tendremos que ir al cargador de baterías aún en el cielo y en la tierra nueva para comer del árbol y así continuar viviendo. De esta manera Dios quiere enseñarnos que nuestra vida no radica en un alma inmortal que tenemos por dentro, que nuestra vida se encuentra sola y exclusivamente en Él. Quiero leer algunos versículos que hablan de la restauración del hombre al árbol de la vida. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 4, hablando del momento cuando termine el pecado y la miseria en este mundo, dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Noten que aquí dice que ya no habrá más muerte. Y la pregunta clave es: ¿por qué no habrá más muerte? Vamos al libro de Isaías, el capítulo 66 y los versículos 22 y 23. Isaías 66 y los versículos 22 y 23. Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, la Biblia nos enseña que vamos a ir de mes en mes a hacer algo especial allí. Y también de sábado en sábado. Dice en Isaías 66, 22 y 23, está hablando Dios: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora escuchen bien: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, todos sabemos que la razón por la cual el pueblo de Dios va a ir de día de reposo en día de reposo a adorar delante de Jehová es porque en el cielo y en la tierra nueva vamos a guardar el séptimo día sábado que Dios ha hecho desde la creación para conmemorar su grandeza como creador. Pero ¿por qué dice aquí que vamos a ir a adorar a Dios de mes en mes? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 22 y el versículo 1 y 2. Mis amigos y hermanos, vamos a ser restaurados nuevamente al árbol de la vida. Y vamos a ir de mes en mes a participar del árbol de la vida para cargar nuestra batería, para que siempre estemos llenos de vitalidad y de energía. Dice en Apocalipsis 22 y el versículo 1 y 2: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba, noten, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense que aquí dice que el árbol de la vida produce un fruto nuevo cada mes. Y en Isaías 66 dice que iremos de mes en mes a adorar delante de Jehová. Es decir, vamos a comer mensualmente del árbol de la vida, y así reabasteceremos nuestra energía perpetuamente, inmortales, no en nosotros mismos, sino porque comemos del árbol de Dios. Ahora alguien dirá, pero pastor, ahí sencillamente dice que vamos a ir de mes en mes. Ahí dice solamente que el árbol de la vida produce su fruto cada mes. Allí no dice nada de que vamos a comer de ese árbol. Bueno, noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escuchen bien, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No solamente vamos a ir cada mes a admirar el árbol de la vida, dice que vamos a ir de mes en mes para comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿cuál es la garantía de que nosotros podremos algún día participar de ese árbol de la vida para continuar viviendo por los siglos de la eternidad? Mis queridos hermanos y amigos, hay una condición, y es que tenemos que recibir a Jesús ahora como nuestro Salvador y Señor. Tenemos que aceptar su vida en lugar de nuestra vida pecaminosa. Tenemos que aceptar su muerte en lugar de la muerte que nosotros debemos sufrir. Es decir, recibiendo a Jesús, puedo tener ahora la garantía de inmortalidad. Y si llego a morir, Jesús, cuando venga, me va a resucitar y me va a restaurar al árbol de la vida. Podré comer de mes en mes y así vivir por los siglos sin fin. En Juan 3 y el versículo 16, tal vez el versículo más famoso de la Biblia, encontramos estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Noten esto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense nuevamente que yo no tengo vida eterna en mí mismo, porque aquí dice que yo tengo que creer en Jesús para recibir la vida eterna. Es más, en 1 de Juan, el capítulo 5 y el versículo 11 y 12, encontramos las siguientes palabras muy significativas. Dice en 1 de Juan 5, 11 y 12: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿dónde está? Bueno, en un alma inmortal que yo tengo por dentro, ¿verdad? Claro que no. Dice nuevamente que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, nuestra esperanza de vida no se encuentra en un alma inmortal que está dentro de nosotros, que ni siquiera Dios puede destruir. Nuestra fuente de vida está en tener a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. En Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 26 y 27, nos habla de cómo podemos nosotros llegar a estar en Jesús. Porque ustedes recuerdan que leímos en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, que los muertos
en Cristo van a resucitar y luego Jesús los va a restaurar al árbol de la vida. Pero ¿cómo puedo yo llegar a estar en Jesús o en Cristo? En Gálatas 3, 26 y 27, el apóstol Pablo nos explica cómo podemos llegar a estar en Cristo. Dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Noten, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Mis queridos amigos, el momento cuando yo llego a estar en Cristo es en el momento del bautismo. Y quiero explicarles por qué razón Dios ha establecido esta ceremonia especial de incorporación del hombre en Jesús. En realidad, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos para no morir más. En la ceremonia del bautismo, yo me incorporo a lo que hizo Jesús, porque yo también he vivido una vida llena de pecado, pero cuando recibo a Jesús, la vida perfecta de Él está en lugar de mi vida imperfecta. Y luego, cuando soy sepultado en las aguas del bautismo, en realidad estoy figurativamente, simbólicamente, estoy muriendo, porque cuando me ponen debajo del agua, dejo de respirar como un muerto cuando lo entierran. Es decir, sepultado en las aguas, estoy simbólicamente muriendo. Y entonces, cuando salgo del agua, y dicho sea de paso, he bautizado a muchas personas, cuando esas personas salen del agua, lo primero que hacen es respirar profundo, porque han salido del agua y están vivos. Es decir, que el bautismo es una ceremonia que nos incluye en el Señor Jesucristo, nos incorpora en Él, porque simbólicamente pasamos por la misma experiencia de Él. Vivimos, morimos, somos sepultados y resucitamos a novedad de vida en Él. Es decir, si yo me arrepiento del pecado, confieso mis pecados, sepulto esos pecados en las aguas del bautismo, salgo de las aguas del bautismo, estoy incorporado en Jesús. Y si llegase a morir, mi vida está escondida en Él. Y cuando venga me dará el toque de la inmortalidad y me restaurará al árbol de la vida.